Buenas tardes, mi nombre es Ángel Terrazas. Esta es la exposición de resultados del tema que elegí, el cual es la importancia de la seguridad e higiene laboral en los procesos industriales, el cual es un tema que se ha ido desarrollando a lo largo del curso propedéutico correspondiente a la convocatoria 2019-2. La seguridad e higiene laboral en conjunto son fundamentales para tener procesos industriales eficientes y tratan de normar la conducta de los trabajadores y mejorar su entorno laboral, además de brindar al trabajador una atmósfera de confort y bienestar. Un trabajador seguro es un trabajador feliz. Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron diversos elementos, además de técnicas de investigación. La información documental utilizada comprende documentos como libros, revistas, artículos especializados, manuales, normas, leyes, etc. En cuanto a la investigación de campo, se utilizaron técnicas como la bitácora de campo, en la cual se visitó una empresa para observar su proceso, sus instalaciones y demás detalles que pudieran ser de influencia para la seguridad e higiene laboral. Se aplicó una entrevista al ingeniero de seguridad y salud y medio ambiente de esta empresa para conocer cómo se aplican medidas de seguridad e higiene laboral a su proceso, tratando de hacer preguntas lo más pertinentes y acertadas posibles. Así también se aplicó una encuesta para conocer el nivel de conocimiento en materia de seguridad e higiene a la población en general, además de saber qué tan cómodos se sienten en su ambiente laboral. En principio debemos entender que la seguridad e higiene laboral, aunque son temas ampliamente relacionados, son diferentes uno de otro. La seguridad laboral comprende los problemas que el trabajador puede presentar de forma inmediata, es decir, trata de que el trabajador desarrolle sus actividades evitando cualquier percance, peligro o incluso riesgos a corto plazo, como en este caso podrían ser golpes, fracturas, quemaduras o luxaciones en ciertos casos. Por su parte, la higiene laboral está comprendida dentro de la salud ocupacional. Esta comprende y analiza posibles problemas que el trabajador puede desarrollar a mediano y largo plazo, como podrían ser las hipoacusias, neumoconiosis y las dorsopatías. Hablando de este último caso, según estadísticas elaboradas y publicadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en su página oficial, solo en 2016 se diagnosticaron 1.873 hipoacusias, ocupando con ello el primer lugar en enfermedades de trabajo. Además de que este mismo año se concedieron 2.455 incapacidades permanentes por este mismo padecimiento. El primer indicio de seguridad laboral que encontramos en nuestra historia es el Código de Hammurabi, cuyo nombre honra al sexto rey de la dinastía semita de Babilonia y que fue descubierto en Susa por una misión francesa. Contiene principios jurídicos redactados del año 2000 a.C. que sancionaban a aquellos habitantes que causaban daños a la sociedad, comprendiendo también a aquellos que se producían dentro de un contexto laboral. De hecho, además del Código de Hammurabi, existen otros códigos como el Ur-Nammu, el Lipit Ishtar y las leyes de Eshuma, que contenían normas y sobre todo un control sanitario para el trabajo y para la compra y venta de esclavos. El concepto de seguridad e higiene laboral no viene a aparecer, sino hasta después de, valga la redundancia, la industrialización. Esto no quiere decir que no haya habido un precedente, por el contrario, como ya vimos, lo que conocemos hoy como seguridad e higiene ocupacional proviene de un largo camino de investigación basado en el análisis de hechos, pruebas, ensayos y observaciones, que muchos de ellos siguen teniendo vigencia hasta nuestros días. Por ejemplo, los habitantes de Mesopotamia asociaban las cataratas con la producción y el trabajo de vidrio artesanal. Por otro lado, en Egipto se utilizaban arneses, sandalias y andamios como implementos de seguridad en la construcción de sus pirámides. Cabe mencionar que Egipto fue una de las primeras civilizaciones del mundo antiguo que mostraron avances físicos, avances tangibles en materia de seguridad e higiene ocupacional. Grecia y Roma son culturas del mundo antiguo que tuvieron una mayor trascendencia en salud ocupacional. La época más importante en que los trabajadores de Grecia
se dio lugar entre el siglo VI y el siglo IV a.C., donde con la construcción de la gran Acrópolis se desarrolló el trabajo diferenciado, que no es más que la asignación de tareas para cada persona, que aunque parezca simple y para nada trascendental, por el contrario, es muy importante para la seguridad laboral actual, porque actualmente, de acuerdo a cada puesto de trabajo, se pueden realizar análisis de riesgos específicos para posteriormente aplicar medidas de seguridad. Estas dos civilizaciones, Grecia y Roma, en conjunto tuvieron grandes exponentes. Por mencionar algunos de ellos tenemos a Hipócrates, quien analizó el trabajo de los mineros y una de sus recomendaciones fue darse baños higiénicos posteriores a la jornada laboral para evitar la saturación de plomo. Por otro lado tenemos también a Aristóteles, también en Grecia, quien sentó las bases de la ergonomía actual, relacionando deformaciones físicas con ciertas actividades laborales de la época. Por otro lado, en Roma tenemos a Plinio. Plinio fue el primero en descubrir las enfermedades de los esclavos. También tenemos a Galeno, que Galeno estudió las enfermedades de los mineros, los curtidores y los gladiadores, que eran algunos de los oficios más relevantes de esa época. Muchos años más adelante, ya en nuestra época, en Francia se fundaron las primeras universidades en el siglo X y también surgen las primeras leyes que protegen a los trabajadores. Serían en las leyes en donde se apuntarán los primeros avances hacia la formación de la seguridad laboral. Entre 1413 y 1417 se dictaminaron las ordenanzas de Francia, que velan por la seguridad de la clase trabajadora. Más adelante, en la misma época, hubo quienes, basado en saberes desarrollados por personajes que mencionamos al inicio, pudieron avanzar en el estudio y desarrollo de la seguridad y salud ocupacional, como por ejemplo Ulrich Ellenbach. Ulrich Ellenbach fue quien en 1473 publicó un panfleto sobre enfermedades profesionales, el cual es considerado el día de hoy como el primer escrito en temas de salud ocupacional. También podemos mencionar a Versalles, quien revisó y actualizó los principios de Galeno, encontrando en ellos más de 200 errores en sus descripciones anatómicas y funcionales, debido a que las observaciones de Galeno fueron hechas en animales y no en seres humanos. En 1543 publica De Humanis Corporis Fabrica, que viene del latín y se traduce como el cuerpo humano, en cuyas páginas se detallan sus principios anatómicos, los cuales siguen teniendo relevancia hasta nuestros días. También tenemos a Agrícola y Paracelso. Ambos se centraron en el trabajo de los mineros. Cada uno por su parte publicaron sus descubrimientos. Agrícola o Gregorius Agrícola con escritos relacionados con afecciones y enfermedades ocupacionales, y Paracelso con el análisis de los problemas de intoxicación por metales, haciendo énfasis en los problemas pulmonares más frecuentes que presentaban los mineros. Y así con el pasar de los años hemos ido avanzando en materia de seguridad y salud ocupacional. Actualmente destacan instituciones como la OSHA, que es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, por sus siglas en inglés, la cual es una agencia del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta institución tiene un escrito bastante extenso. La versión que les muestro en pantalla es en inglés y español y cuenta tan solo esa versión con 994 páginas. Con base en este libro, en México contamos con las llamadas NOMS, que son las normas oficiales mexicanas, las cuales son expedidas por las secretarías de Estado que conforme a las ordenanzas jurídicas pueden expedirlas y además vigilarlas. Actualmente las dependencias de Administración Pública Federal en México que pueden expedir normas son la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Turismo, entre otras. Las que aplican en materia de seguridad y higiene laboral serán principalmente las emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Salud en algunos casos. Aún con todo esto no podemos dejar de lado los libros, revistas, manuales y artículos que podrían ser de interés para mejorar la seguridad e higiene en el trabajo. Ahora pregunto, ¿de quién depende la seguridad e higiene laboral? De las instituciones, como ya lo vimos, depende la expedición de leyes y normas, además de verificar su cumplimiento. Las gerencias juegan un papel muy importante, ya que de estas depende la decisión final de aplicar o no ciertas normas dentro de su proceso. Por su parte, los supervisores son los encargados dentro de la empresa de verificar el cumplimiento de los lineamientos en materia de seguridad
y en algunos casos de ellos depende la modificación del proceso y la aplicación de medidas de seguridad. Muchos de ellos también son los encargados de analizar los riesgos a los que se expone el trabajador, llevar reportes de estos y analizarlos para poder evitar en la mayor medida posible que esto suceda. El personal de producción es la primera línea de defensa contra accidentes. ¿Cómo es esto? Reportando las situaciones que consideran de riesgo para su integridad, este puede ser el punto de partida para iniciar las modificaciones de un proceso industrial. Pero sobre todo, la seguridad depende de ti. Seas trabajador de alguna institución pública, supervisor, personal operativo o simplemente un visitante de una empresa, depende de ti mantenerte seguro, evitar actos inseguros o de riesgo y sobre todo respetar las normas de seguridad y higiene laboral con las que ya cuenta la empresa. Pues por mi parte sería todo y pues muchas gracias por su atención.